Gloria al Señor. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria damos al Señor por esta maravillosa noche, por este maravilloso tiempo. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Hoy nos graduamos en Casa de Restauración Familiar. Hoy nos graduamos para la honra y gloria de nuestro amado Jesús. Que sea el Señor a partir de este momento haciendo conforme a su voluntad, como Él lo tenga dispuesto en este vaso, en este instrumento, y que sea el Señor honrándonos y que nosotros podamos honrarlo en la forma como Él nos vaya a usar en esta hora. Yo le doy gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que el Señor me da de poder estar aquí, porque aquí hay hombres y mujeres, están aquí en este lugar, que doblaron rodillas por la familia, que doblaron rodillas en oración, ayunaron por la familia. Y hoy hay un varón aquí de Dios gracias a todas esas oraciones. Entonces sigamos clamando, sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor, porque en medio de lo que nosotros hacemos cada día, algunos de nuestros familiares, si es la voluntad de Dios, todos van a estar aquí reunidos glorificando y alabando el nombre de nuestro amado Dios. Amén. Yo le pido al Señor en esta hora que sea Él apartando de mi vida toda palabra humana, toda palabra que no se venga conforme a la palabra del Señor, y que Él nos pueda ayudar en sabiduría, en conocimiento, en disertar la palabra, y que nos lleve al amplio conocimiento, y que su palabra, que es lo que necesitamos, pueda ser expuesta en este momento. Amén. El altar es santo, el altar es santo, y reverencia a la santidad en el altar, al Señor. Yo hoy me he puesto mi mejor vestido. Yo hoy me he puesto mi mejor corbata, pero no es mi vestimenta física, es mi vestimenta espiritual. Por eso yo, desde el momento en que yo empecé a caminar, a buscar del Señor, yo le decía: Señor, si yo algún día llego a servirte, si yo voy a ser bien visto por ti, por tu voluntad, aparta de mí toda esa clase de cosas que se usan en el altar, profanando la palabra. Y la palabra es clara, la palabra habla por sí sola. Entonces solo palabra. Ese tema de brincar, de correr, de saltar, de decir cosas que no están conforme a la voluntad del Señor en su palabra, eso queda fuera de mi vida a partir de este momento en el cual el Señor me ha puesto aquí a servir a través de su palabra. Amén. Vamos a la palabra. Vamos al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el versículo 3 al versículo 18. Me responden con un amén. Le damos la bienvenida a todas las visitas que en esta hora se conectan. Hoy nos graduamos para los que se conectan a la distancia, los que están aquí. Pero aunque de pronto con un poquito de nerviosismo, pero contento, porque estamos haciendo lo que nos gusta y lo que el Señor va a hacer a partir de este día en nuestras vidas, le pedimos al Señor que sea poderoso. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, que pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que tú nos asistas, Señor, en tu Espíritu Santo, Padre Celestial, y que el mensaje que tú nos has traído hoy, Señor, a disertar, Padre, no omitamos detalles, Señor, en el cual hoy tú puedas hablar a tu pueblo de una nueva forma, mi amado Dios. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas el efecto, Padre Celestial, por el cual tu palabra va a ser expuesta. Señor, ayúdame en esta hora, Padre Celestial, y respáldame, Padre de Gloria, para poder, Señor, hablar, Señor, conforme a como tú nos has hablado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. La gloria sea para el Señor. No deje de alabar, de glorificar al Señor. Yo le quiero compartir en el grupo de caballeros. Ayer tuvimos una reunión en el devocional y hablábamos sobre el mensaje sobre el cual nuestro hermano de turno nos hablaba sobre la amistad con el mundo. Y podemos llamarlo, debatíamos, podemos decir debate, pero un debate para bien, porque los cristianos no debatimos. Los cristianos nos sumamos con palabras, con mensajes, con argumentos, para enseñarnos entre todos. Y una de las cosas que yo decía cuando me tocaba el turno a mí era que nosotros todos estábamos invitados a todas las fiestas, incluso a esta fiesta que se viene, en la que se mueven muchas cosas, y cristianos son probados de una manera en la que los mueven las luces navideñas, y yo decía, nosotros no tenemos ropa para ir a esa fiesta, porque nosotros la ropa que ya Cristo nos dio, que nos puso espiritualmente, no nos da para participar de las cosas del mundo. Y yo me iba a la parte extrema, porque yo decía, Señor, pero es que ¿cómo nosotros nos debemos mover en este momento, en esta fiesta? Y otros hermanos aportaban otras cosas en las cuales nos decían de que nosotros no nos vamos a hacer partícipes si vamos a lo que vamos en un lugar. Ya puede ser un centro comercial, compartiendo con nuestra familia, en la que se vayan a mover cosas que cualquier otro hermano nos vaya a ver ahí involucrado y vaya a decir: ahí está el predicador de ayer, ¿ve? Tanto que predicó la santidad y aquí está, mira, ¿ve? Aplaudiendo aquí, pero mentira del diablo, porque uno está lejos de todas esas cosas. Entonces, eso es una pequeña introducción de lo que nos fortalecía la palabra cuando nos decía a través de este mensaje del Evangelio según San Juan. A donde queremos llegar es a una palabra que me llamaba a mí poderosamente la atención, y tiene que ver con el sincretismo. Y yo le puse sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Hace 8 días la palabra nos hablaba de... ¿Quién se acuerda de lo que nos hablaba la palabra hace 8 días? Bueno, gloria a Dios. La palabra nos hablaba precisamente de algo que tiene que ver con todas las cosas que nos mueven, ¿verdad? Y que nos decía que debemos ser que dejáramos de ser una iglesia insensata. Gloria al Señor. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Gloria al Señor. Una iglesia insensata. ¿Y a dónde nos lleva la insensatez muchas veces? A cometer errores, a ser partícipes de cosas que, por muy pequeñas o grandes, nos llevan a contaminarnos. Amén. Cuando buscamos la forma de entrar a hacer un marco
sobre esta palabra que acabamos de leer, nos debemos centrar sobre el versículo 16 al 18, donde Jesús le manifiesta a través de una confrontación a la mujer samaritana sobre 5 maridos que tenía. Aún el que tenía no era su marido. Y cuando nosotros hacemos un marco y empezamos a hacer un marco a través de la historia de lo que tiene que ver con toda esta situación para poder llegar acá, nosotros nos vamos al año 722 antes de Cristo, cuando el rey asirio Sargón II, el rey había expatriado desde todas estas ciudades, de todos estos pueblos, había exiliado, había expatriado a todos estos pueblos que hacían parte de la parte de Samaria hacia arriba del norte. Cuando nosotros empezamos a mirar esa parte, la misma palabra nos dice de que fueron repoblados, fueron reasentados, porque era lo que estos reyes acostumbraban a hacer en medio de todas esas exiliaciones, exportaciones, cuando sacaban a los nativos y se veían obligados a hacer estos reasentamientos. Amén. Y ahí nos lleva a muchas cosas, y las consecuencias que anteceden a este suceso, a este primer suceso. Gloria sea al Señor, aleluya. Antecede en este momento a que muchos años antes, muchos años antes, durante el reinado del rey Salomón, tras la muerte de Salomón en el año 931 a.C., incluso reinando Salomón, las ciudades y los pueblos mostraban un descontento porque veían cómo se levantaba el templo y sus edificaciones. Amén. La gloria sea para Dios. Y esto traía a todas estas ciudades, a todos estos pueblos, a estar en un momento de pronto en el que ellos decían: pero ¿por qué se levanta todo en Jerusalén? ¿Y por qué estas ciudades, nuestros impuestos son llevados allá y todo es levantado ahí, cierto? Y completamente una de las consecuencias conllevaba a la impopularidad de Salomón. Sabemos lo que acontecía en la vida de Salomón cuando Salomón reinaba. Fue un hombre exitoso, usado por Dios, construyó nada menos el templo, pero nos damos cuenta que después de todas esas cosas hubo una impopularidad por sobre la cual había entrado la contaminación al templo. Amén. Y esto conllevaba a una ruptura social, a una ruptura política, a una ruptura religiosa y a una ruptura hasta geográfica. ¿Y por qué geográfica? Porque cuando los pueblos que estaban más hacia el norte, ellos se veían obligados a venir a Jerusalén a cada año a traer las ofrendas, a traer los diezmos, las primicias, ellos tenían que caminar mucho, ellos tenían que hacer unos viajes largos. Y me acuerdo tanto que en la primera fase en la que estuvimos recibiendo las clases gloria al Señor, la clase que hacíamos de discipulado, gloria a Dios, aleluya, me tocaba exponer esta parte y esta parte me acuerdo tanto de que había significado tanto en este momento en que los reinos se dividieran, porque aprovecharon el momento de todas estas circunstancias, de todas estas situaciones, pero la parte geográfica tenía mucho que ver, porque los pueblos del norte, cuando vieron aquella situación en la que cuando ya Salomón muere en el 931 y empieza a asumir el poder su hijo Roboam, ellos quisieron que él recibiera la unción, que ellos recibieran el reinado en la ciudad de Siquén. Ahí nos podemos dar cuenta de que había una necesidad sobre los pueblos del norte que ya no querían ir a Jerusalén. Y esto conllevaba a que hacia Jerusalén, desde la parte de Siquén y al lado Samaria,
tenían que hacer un recorrido sobre sobre un área montañosa, sobre un área geográfica difícil de acceder. Estamos entrando en la parte del contexto para saber hasta dónde llegan las consecuencias de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, a veces sin querer. Y la palabra nos llevaba a nosotros en aquel momento a que todos aquellos argumentos religiosos, políticos, sociales, conllevaban a la separación, porque había un hombre que se había levantado también con sed de poder, y era un hombre que había estado al segundo mando apoyando a Salomón, Jeroboam. Y este hombre, al ver esta oportunidad, incluso estando reinando Salomón, él quiso asumir el poder, pero su tiempo vendría después. Cuando nosotros empezamos a hacer este marco, contextualizamos de que las consecuencias de muchas situaciones difíciles en nuestras vidas vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, cuando nosotros nos vemos en dificultades, nos acordamos de ese Dios bombero, de ese Dios que buscamos en momentos de difícil, pero de momentos de buena oportunidad para nuestra vida, porque es cuando queremos orar, porque es cuando queremos ayunar, porque es cuando queremos pedirle al Señor todas las cosas que ya nos van a costar un poco más. Después de entrar a este contexto, vámonos al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17. Estamos contextualizando para poder llegar al mensaje. Gloria al Señor, alábalo con un amén, alábalo con gloria a Dios en esta preciosa noche. Y dice la palabra en el nombre de Jesús, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Gloria al Señor. Cuando nos damos cuenta que el pueblo de Samaria es reasentado, nos damos cuenta de que aquí se empieza a generar ya como formalizadamente una de las primeras consecuencias, y tiene que ver con el sincretismo religioso, porque el pueblo de Samaria era un pueblo que conocía de Dios, era un pueblo que sabía adorar a Dios. Y mira lo que significa la palabra sincretismo. La palabra sin significa unión. La palabra cret significa mezcla. Y la palabra ismo significa creencias. Por eso cuando nosotros escuchamos esta palabra sincretismo, nosotros ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, pero esa palabra que tiene que ver conmigo, con mi vida. Si estamos hablando de un hecho contextualizado históricamente, pero que nos puede llevar al final a un momento en nuestras vidas. Y tiene que ver con la forma como se establecía una religión mixta que adoraba al Dios de Israel. Una religión que conocía al Dios de Israel, pero que se mezclaba con creencias paganas que habían adoptado. Y acordémonos que los verdaderos hijos de Dios sabemos que nuestro amado Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Ahí nosotros debemos estar claros que Dios no comparte su gloria con nadie. Y vuelva y apropiese del sincretismo. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio, capítulo 12. No se quede callado, glorifique el nombre del Señor con un amén. Dele gracias al Señor por este momento, porque hay un evangelista aquí enfrente que se levanta. Este evangelista usted no lo va a ver nunca brincando, ni sacando trapero, ni sacando escoba, ni sacando fuera en el nombre de Jesús todas esas cosas del altar del Señor. Tiene como título El Santuario Único. Y
mire lo que dice la palabra acá. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres. Te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así con Jehová vuestro Dios. ¿A quién estaba mandando Jehová que rayera? A todo aquello que no hacía parte de la gloria divina de nuestro amado Dios, que en esta hora glorificamos y exaltamos su nombre. Amén. Y es a donde nos lleva a poder seguir entrando a través del contexto de lo que el Señor le estaba hablando al pueblo. Pero cuando nos devolvemos al libro de Reyes, nos damos cuenta que el versículo 29 nos habla: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibax y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaín. Entonces, si nos damos cuenta que el Señor ya les había dicho cuál era el santuario que ellos debían adorar. Y mire que aquí el mensaje a través de los reyes nos habla de que ellos habían hecho totalmente todo lo contrario, y que el temor a Jehová se había ido, no sabemos por dónde, ni para dónde, ni por qué lado, pero estaban compartiendo la gloria de Dios con dioses paganos, con dioses extraños. Y usted se preguntará, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Cuando nosotros hablamos de sincretismo, nosotros vamos a la vida de la mujer samaritana nuevamente, nos devolvemos al libro de la mujer samaritana y nos damos cuenta que hay unas consecuencias que esta mujer acarreaba a través de lo que sus padres habían hecho. Y cuando nosotros empezamos a contextualizar ya en el mensaje, nos damos cuenta que a través de lo que sucedía en el pasado con el pueblo de Samaria, a lo cual ya ellos eran reconocidos como samaritanos, porque el título que se les daba a través del sincretismo, por haber mezclado la adoración de Dios con los pueblos paganos, pasaron a ser samaritanos. Eso nos habla de la permisividad y de la inclusividad. Permisividad, ¿por qué? Porque ellos habían aceptado, adorando y creyendo en un Dios al cual ellos sabían todo lo que había hecho Dios desde los tiempos de que el Señor sacó al pueblo de Egipto. Amén. Y la permisividad nos habla de la tolerancia excesiva. Aquí ya nosotros vamos a empezar a entrar en el mensaje del que nos habla el Evangelio según San Juan. Y la permisividad tiene que ver, ahora ya aquí entramos los cristianos, cuando nos volvemos tolerantes, excesivos a la falta de la corrección ante el pecado. Pero debemos tener en cuenta que si la corrección viene de parte de Dios, donde ocurran eventos negativos en nuestras vidas, nosotros debemos estar seguros de que si creemos y proclamamos y adoramos al Señor
en su nombre, en su plenitud, Dios va a tener cuidado de nosotros. Amén. Y es lo que Dios hacía con su hijo Jacob y con su hijo José. Porque todo lo que aconteció en la vida de estos grandes hombres del Señor, Dios estuvo siempre al control de todas sus situaciones. Amén. Eso nos lleva a la tolerancia excesiva, permisiva, a través de que no corregimos el pecado primeramente en nuestras vidas. Pero ¿cómo así, predicador? Ahí nosotros debemos empezar a analizarnos. Se viene una fiesta del mundo, amén. Una fiesta del mundo que yo disfrutaba al máximo, que yo gozaba al máximo y la vivía a cabalidad, al pie de la letra. Y ayer alguien me decía que yo no podía hacer un cambio tajante en mi vida, porque uno tiene que ir paso a paso. Pero las cosas en el Señor no ocurren así. Y era lo que se va a ver reflejado en esta mujer. Porque cuando nosotros empezamos ya a hacer una introducción al mensaje, nosotros nos damos cuenta de que en la vida del pueblo samaritano había habido una permisividad, una tolerancia excesiva a la falta. Ojo, tolerancia excesiva a la falta de corrección ante el pecado. ¿Quién nos puede mover a nosotros a llevarnos a una fiesta del mundo después que salgamos de este lugar? Nadie, porque nosotros estamos bajo la corrección del pecado, porque nosotros sabemos de que el Señor está al control y que Él tiene el control de nuestras vidas, y que a través de todo el control que Él tenga sobre lo que nosotros nos hacemos aquí levantándonos en esta congregación, así mismo Él va a tener misericordia sobre nuestras familias. Amén. Y aquí ya nosotros, ya entrando completamente al mensaje, nos damos cuenta que a través de la palabra se establece una conversación. Y es una conversación en plenitud del amplio conocimiento y misericordia en la sabiduría de Jesús, pero en la falta de fe de la mujer samaritana. Porque aquí se establece primeramente una conversación natural. Una conversación natural que podía existir mucho antes y que había dejado existir por las diferencias que había religioso, política, geográficas entre los samaritanos y los judíos. Pero aquí estaba este hombre. Aquí estaba este hombre. Su nombre es Jesús. Aquí estaba este hombre rompiendo estereotipos. Aquí estaba este hombre que le había sido necesario pasar por este lugar. Amén. Y aquí es donde entra la inclusividad, porque es donde se manifiesta a través de la obra de Jesús, quien ofrece salvación a todos los que creen. Un Jesús que rompe barreras, que rompe problemas sociales, que rompe fronteras, que rompe temas políticos, que rompe problemas religiosos, que rompe problemas étnicos. Esto era lo que estaba aconteciendo en ese momento. La inclusividad de nuestro amado Señor Jesús, que lo bendecimos en esta hora, porque hermoso, hermoso lo que Jesús hace o hace en estos momentos. Y nos damos cuenta de que a través de la conversación natural se iba a ir avanzando de una manera en el que Jesús iba a llevar a esta mujer a una conversación religiosa, porque ella por fe creía en lo que había sucedido en el pozo de Jacob, pero vivían religiosamente, y era necesario romper todos estos estereotipos. ¿Por qué? Porque la hora en la que esta mujer va a sacar el agua
era la hora en la que había o podemos empezar a mirar la difícil situación que esta mujer vivía. ¿Pero por qué, predicador? Porque una hora difícil, alto calor, a esa hora no llegaba nadie, ni los animales llegaban por allá del calor tan bravo que hacía en ese lugar. Pero ahí estaba Jesús, porque le era necesario romper con todas estas barreras que habían ahí. Y cuando se establece una conversación que empieza naturalmente, la primera barrera se rompe cuando se entabla el diálogo, porque no había forma de que un judío hablara con un samaritano. Pero esa es la misericordia de nuestro amado Señor Jesús, que en el momento más difícil de nuestra vida Él va a estar a nuestro lado. Él va a estar respondiendo a nuestros clamores. Y era lo que pasaba en la vida de esta mujer samaritana. Cuando aprovechaba esta hora de difícil acceso al lugar donde debía llegar, porque era el lugar donde se sentía cómoda, era el lugar donde no habían hombres, porque era una mujer señalada, era una mujer vituperada, era una mujer rechazada, era una mujer que vivía aún casada con un hombre con el cual se encontraba en pecado. Por eso Jesús conocía todo lo que esta mujer estaba pasando. Amén. Y cuando nosotros empezamos a detallar, los detalles son muy importantes. Nosotros nos damos cuenta en el versículo 11, y dice la palabra en el versículo 11, dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? Esto acontece después de que Jesús le pide agua a la mujer samaritana. Y más que el vaso de agua, o el agua como tal, era que en ese momento hasta prestar un vaso entre samaritanos y judíos se consideraba impuro. Pero ahí estaba Jesús concediéndole a esta mujer en misericordia a través de la conversación, por lo cual le era necesario pasar por este lugar. Amén. Y se empiezan a romper barreras a través de la incredulidad de esta mujer. Por eso Jesús le dice en el versículo 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En este momento la conversación pasa a ser ya un poco más profunda, y es donde ella empieza a sentir que es un hombre completamente distinto el que le está hablando. Amén. Y es cuando ella empieza a considerar que es un hombre enviado por Dios. Y es donde el versículo 12 le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus ganados? Y le respondió Jesús en el 13: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor por su palabra, porque Dios necesita llegar a nuestras vidas de alguna manera, y ahí estaba Jesús rompiendo con unas barreras de años, unas barreras, imagínense, del 722 hasta este momento en el que Jesús decide pasar por este lugar, cuando era más fácil rodear la ciudad de Samaria. Pero aquí estaba Jesús rompiendo estas barreras, por lo que había entrado el sincretismo a este pueblo samaritano. Y es a donde nosotros queremos llegar al mensaje, porque cuando Jesús la confronta y le dice: ve y llama a tu marido y ven acá, ella respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho,
no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando nosotros le confesamos al Señor las dificultades de nuestra vida, aún en el momento más difícil, en la hora más difícil en la que nosotros debamos llegar al lugar a donde vamos a sacar el agua, aunque muy profundo esté, Dios siempre va a tener la forma de saciar nuestra sed. Amén. Y es lo que Dios quiere venir a hacer en esta hora a través de este momento de su palabra en nuestras vidas. Que nosotros nos apartemos del sincretismo religioso. Porque ¿con quién se había casado esta mujer samaritana? ¿Con quién se había casado el pueblo de Samaria, los samaritanos? Adoptando unas mezclas, adoptando enseñanzas, cultos. Habían decidido adorar en el monte de Gerizim, esperando un milagro en el pozo de Jacob. Porque sabemos los milagros que sucedieron ahí, ¿cierto? Pero cuando estás apartado de la gloria de Dios, por muchos milagros que hayan sucedido en ese lugar, si estás caminando en desobediencia, rindiéndole culto a dioses paganos, puedes ir al lugar más santo, que ahí no va a suceder nada contigo, ni con tu vida, ni con tu familia. La gloria sea para Dios en esta hora. Bendecimos al Señor en esta hora por su palabra. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Vive Cristo para siempre. Cuando nosotros miramos, ya contextualizando lo que es el mensaje, nosotros debemos empezar a analizar a través de qué, de quién o de qué cosas nosotros empezamos a adoptar casamientos. ¿Con quién nos casamos nosotros en este tiempo en el que se levanta una fiesta en la cual estamos invitados, pero la ropa de nosotros no nos da para ir a esa fiesta? Entonces, ¿con quién nos casamos cuando la contaminación entra a nuestra casa? Cuando nuestros hijos tanto doblar rodillas, tanto ayuno, tanta oración, tanto estar metido en la iglesia, y vemos que las cosas en nuestra casa no avanzan. Nuestro esposo, nuestra esposa cada vez se aleja más. ¿Con quién adoptamos nosotros un casamiento? ¿Quién llega a nuestra vida? ¿Quién llega a nuestra casa? ¿De qué forma nosotros cerramos la puerta a todas estas cosas que el enemigo trae a través de este momento hermoso, ¿cierto? A la Navidad. Hermoso. Y lo que cuando vivimos apartados del mundo decimos que irradia una energía, que irradia una paz, que irradia una tranquilidad, pero eso no nos influye a nosotros como cristianos, porque sabemos que eso abre portales. Y aquí es donde muchos me van a decir extremista. Extremista porque esta semana me lo dijeron en mi casa, que estamos siendo extremistas. Pero si yo no decido apartar de mi casa todo esto que trae el mundo, representado de una manera diferente, como en el momento en el que fueron exiliados los israelitas y que el rey asirio trajo a esta población, entonces voy a caer en pecado. Entonces voy a vivir cimentado bajo creencias, bajo las mismas creencias de las cuales ya el Señor rompió su yugo cuando Él decidió venir a mí, a mi vida, en la que yo me encontraba en ese pozo, buscando agua para saciar mi necesidad física. Y Él me dijo, no es esta agua la que tú necesitas. Es el agua que yo te puedo dar para que tú te levantes de una manera diferente. Es el agua que yo te puedo dar para que tú cambies tu forma de vivir, para que tú empieces a caminar y tú puedas ver la gloria a la cual yo te llamo en este momento. Entonces nosotros empezamos a adoptar cosas que no son buenas y empezamos a hacer, a tener mutaciones. Yo puedo ser evangélico, pero puedo hacer esto. Yo puedo ser evangélico, pero no, Dios me tiene que esperar porque es que este es un momento. Entonces empezamos a hacer ahí como en un laboratorio, hacer unas mezclas de decir, no, pero yo puedo hacer esto y mañana le pido perdón a Dios. Ahí empezamos
a ser partícipes de lo que el enemigo va a traer a nuestras vidas. Y se trata simplemente de las formas que el pecado ha utilizado para variar en su forma de poder vivir dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, dentro de la vida de nuestros hijos, a través del celular, a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de TikTok, a través del televisor, a través de todo lo que usted pueda sentir en esta hora. La gloria sea para Dios, porque yo decidí, desde el momento en el que el Señor me dio de esa agua que salta para vida eterna, yo decidí alejarme de todas esas cosas. Y usted puede decir, hermano, pero es que usted se volvió extremista. Pero es que yo quiero que Dios haga algo en mi vida de verdad. Y la única forma en la que Dios haga algo en mi vida es poderle dar valor a lo que Jesús hizo cuando decidió pasar por el lugar donde yo me encontraba, por el lugar donde tú te encontrabas, para decirte: yo tengo el agua de vida eterna con la cual tú puedes saltar para vida eterna. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra, porque cuando nosotros empezamos a discernir todas estas cosas, yo me imagino hermanos que en esta hora pueden estar diciendo: bueno, pero este hombre es su primera intervención y ya está hablando a través de una palabra en la que se va totalmente al extremo. Pero es lo que esta mujer aceptó, viviendo casada con el pecado que acarrió durante todo su tiempo, un peso que la agobiaba. También decidió romper a través de lo que Jesús tuvo para ofrecerle en ese momento. Amén. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, si usted, a partir del momento que usted recibió a Cristo, todavía tiene cositas que la mueven, el desafío, el yo me llamo, todas esas cosas, empieza a mirarse y a revisarse, porque cuando uno viene a la casa del Señor, uno tiene que venir limpio antes y después. Porque yo no puedo venir aquí pensando: este predicador no me va a dar tiempo de llegar al desafío y hoy está bueno. Y eso hay que sacarlo en el nombre de Jesús de nuestras vidas, porque eso son cosas que no nos van a dejar avanzar en nuestras vidas. Amén. Entonces son cosas que nos llevan. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Son cosas que nos llevan a vivir de una manera, a través de una sana doctrina. Y es cuando de verdad yo decido aceptar a Cristo a través de lo que Él puede hacer en mi vida, para mi familia, para nuestra congregación, porque sabemos que Dios nos está dando aquí un nuevo levantamiento. Dios está haciendo un avivamiento y nos está levantando de una manera en gloria, en la que más adelante vamos a ver con nuestros propios ojos todo lo que el Señor tiene para esta casa, para tu ministerio, para mi ministerio, y que el Señor todo lo que está haciendo, Él sabe lo que está haciendo. Quizás nosotros no sabemos lo que estamos haciendo aquí. Quizás usted pueda decir: ese predicador de turno no me parece, ese predicador yo creo que se está equivocando. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo con mi vida a través de este momento. Amén. Y que Él me va a seguir forjando, y que Él me va a seguir dando la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento para poder llevar siempre su palabra. Por eso usted a mí aprovecho estos micrófonos santos, este altar santo, este piso santo, para decir que yo conocí de un Cristo que sana, que restaura, que salva, y que en el nombre de Jesús, si tú lo aceptas de verdad, Él tiene agua que sacia tu sed para vida eterna. Amén. Y usted aquí no me va a ver hablando de ponchera, ni de cuchara, ni en el nombre de Jesús. Eso aquí, de parte mía, eso se va a acabar. Amén. Cuando nosotros seguimos avanzando en la palabra, nos damos cuenta de un momento crucial en la vida de la mujer samaritana. Y era que al ser exiliado primeramente, porque convivía a través de la mezcla de lo que adoraban, de las creencias que habían adoptado, también nos damos cuenta que eran exiliados, porque Dios no estaba con ellos prácticamente, o no estaba con ellos. Pero la vida de la mujer samaritana era una mujer exiliada primeramente por su creencia, pero también era una mujer exiliada por su comunidad, porque
la hora que ella aprovechaba, en la cual ella se sentía cómoda para poder ir a través de una necesidad física, nos damos cuenta de que no tenía otra oportunidad. Ese era el momento de ella. Y cuando ella le dice a Jesús que el pozo es hondo, eso habla de la fe de la mujer samaritana. Porque cuando ella le manifiesta y le dice a Jesús: Señor, el pozo es hondo, no tiene con qué sacarla, habla de su fe. Así estaba ella en su fe, lejos de lo que el Señor podía hacer en su vida. Entonces, cuando ella empieza a hacer o a recibir a través de la conversación que pasa de ser religiosa a espiritual, ella empieza a sentir que el hombre que le está hablando es Cristo. Era el Cristo que ellos esperaban. Era el Cristo por el cual ellos habían escuchado que había un Cristo que había de venir a decirles cuanto ellos habían hecho. Esta mujer no era la más adecuada en ese momento para ir y llevar un mensaje de conversión al pueblo. Una mujer señalada, desechada, una mujer desaprobada. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que la obra la empieza a hacer el Señor, cuando Él le dice: ve y llama a tu marido, esta mujer entendió quién le hablaba. Y lo más importante que pudo hacer esta mujer en la vida de ella, primeramente para la transformación al momento de aceptar a Cristo, fue haber soltado el cántaro. Fue haber soltado ese cántaro que por años fue su amigo, podemos decir. Iba con una necesidad y con el cántaro era con el que se volvía a llevar agua para saciar su sed física. Pero era el lugar donde ella volvía con su cántaro y se tenía que volver a esconder. Amén. Cuando Jesús le dice que tiene agua que Él le pueda dar para que salte para vida eterna, es el momento en el que ella decide saltar al recibir la palabra del Señor. Aquí empieza a ver prácticamente una mujer transformada, una mujer que por fe, a través de los años, a través de las circunstancias de la misma vida, lo que había acarreado por tantos años, a través de profetas, a través de todo aquel que se negaba a pasar con palabra para hablarle, pero no era aquel el sitio donde iba a pasar un hombre cualquiera, tenía que pasar Jesús. Cuando nosotros nos identificamos, y yo le pedí nos identificamos con la gloria a Dios. Debido a las diferencias que habían, nadie se atrevía a pasar por el pueblo de Samaria. Lo rodeaban, ¿cierto? Y yo decía: Señor, ahora que yo estoy caminando contigo, no me pongas borrachos delante de mí. Y el primer borracho que me tocó parecía un 31 de diciembre. ¿Dónde me quería soltar ese hombre? El primer borracho que me tocó en mi vida, desde que estoy caminando con Cristo, vea, me tocó orarle al Señor: Señor, ya. Ese hombre no me quería soltar, porque era un hombre que tomaba conmigo.
porque era un hombre que jugaba billar conmigo. Y ese hombre desde que me abrazó, me susurraba al oído borracho y me decía: yo quiero cambiar. Yo quiero que Dios haga conmigo lo que ha hecho contigo. Y yo le decía: Señor, te pido perdón porque yo, antes de que sucediera esto, yo te había pedido muchas veces que lo primero que evitara fueran los borrachos. Y era lo que primeramente el Señor tenía para mi vida. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, nosotros evitamos una esquina, una calle, para evadir que hay un hermano con el que no nos hablamos, para evitar un vecino que nos dijo algo algún día, para evitar una persona que algún día escuchamos que dijo algo de nosotros y que creemos que no es merecedor de una palabra de nosotros, que creemos que no es merecedor de un saludo de nosotros, cuando sabemos que nosotros por lo que ya el Señor hizo en nuestras vidas, con solo el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, es más que suficiente para que todo aquel que te ha agraviado de alguna manera pueda decir: yo agravié a ese hombre, yo agravié a esa mujer. Señor, te pido perdón porque mira lo que has hecho con esa persona. Era lo que estaba sucediendo en este momento, en este lugar. Cuando muchos habían decidido rodear la ciudad de Samaria, aunque más lejos, el camino era más lejos, Jesús había decidido pasar, pero porque había una misericordia establecida para este pueblo de Samaria. Amén. La gloria sea para el Señor en esta hora. Dios es bueno. 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 Y nos damos cuenta que la misericordia que Jesús había tenido ya a través de la conversación espiritual es lo que nos lleva a nosotros a revisarnos y decir: yo hoy voy a saltar, porque yo hoy tomo de esa agua para vida eterna. Pero yo voy a saltar dejando ese cántaro, porque caminamos como cristianos todavía con un cántaro cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a buscar palabra del Señor, pero tenemos ese cántaro pegado a nuestras vidas, en la cual venimos a llenar ese cántaro, y ese cántaro nos lo llevamos para la casa. Esta es la palabra que el Señor me dio, la llevo aquí para mi casa. Esto es lo que yo quería escuchar, esto me va a servir para mi casa. Pero no nos damos cuenta que ese cántaro debe ser dejado en nuestras vidas como cristianos, y que el cántaro que nosotros debemos asumir es el testimonio de lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. ¿Para qué? Para cuando tú saltes para vida eterna, cuando decidas tomar el agua de vida eterna, tú puedas saltar como la mujer samaritana y irle a predicar a ese marido, a ese pueblo, y decirle: he conocido a aquel del cual el Señor me ha dicho por cuanto he hecho, y yo creo que es el Cristo. A Dios sea la gloria, porque es el momento en el que nosotros decidimos decir: el Señor me ha confrontado, el Señor me ha dicho cuanto he hecho, y cuanto he hecho hoy lo recibo en mi corazón. Y eso es lo que me da a mí para saltar, para dejar ese cántaro con el cual como cristiano yo vengo cada día a la iglesia, pero ese mismo cántaro yo me lo llevo para la casa, llevándome una palabra, llevándome un mensaje, llevándome de pronto desaprobación. Yo creo que el predicador hoy se equivocó. Eso hace parte del cántaro. Yo no quiero aprobar para el hombre. Yo quiero aprobar para Jesús. Yo quiero aprobar para Dios. Yo quiero aprobar para Dios. Yo quiero probar para Jesús. Y esto debe ser el reflejo. Esto debe ser el reflejo de que cuando Jesús predicaba no era aceptado en muchas partes.
porque era la verdad lo que Jesús predicaba. Por eso cuando usted venga aquí, hermana, amado hermano, a recibir palabra, si la palabra del Señor no le habla a través del predicador, odia al predicador, porque usted no vino a buscar palabra. Usted vino a escuchar fue palabra de hombre. Porque cuando la palabra a mí me confronta, cuando la verdad de Jesús a través de la palabra me llena, me golpea, es Jesús quien está hablando. Entonces, cuando nosotros decidimos caminar conforme a la voluntad por lo que ya Jesús hizo en nuestras vidas y decidimos no bordear la ciudad, no bordear la calle, no bordear el barrio, no bordear la esquina, sino pasar por donde algún hermano, por donde algún vecino tiene algún agravio con nosotros, cuando más debemos pasar, porque nuestro testimonio puede hacer algo en la vida de ese hombre o de esa mujer. Amén. A esto estamos llamados los verdaderos cristianos. Porque aunque muchas veces no aprobamos por el rechazo, por el vituperio, por lo que un día fuimos cuando vieron bailar en esa esquina, tirando pases, champeta, lo que hoy el Señor nos ha dado agua de vida eterna para saltar, dejar nuestro cántaro botado y con el nuevo cántaro espiritual, con lo que el Señor ha hecho en nosotros, poderle ir a predicar la palabra de verdad a aquel que lo necesita. Al Señor sea la gloria. Colócate sobre tus pies en esta hora.